Está contento de estar en la casa del Señor. No lo dije en los anuncios, pero el día viernes iniciamos el Ministerio Caleb y fue de gran bendición. Oremos por este ministerio de los adultos mayores. Tuvimos un tiempo para celebrar el Día de la Amistad, y si usted conoce, hermanos, algún abuelito, algún adulto mayor que quiera que le vayamos a visitar, por favor hable conmigo y con mucho gusto lo haremos. Estén orando porque estamos planificando hacer una actividad especial con un club de abuelos de uno de los sectores de acá de Maiquetía, específicamente en El Rincón. Tienen un club de abuelos, obviamente un club de abuelos inconversos, pero nos van a dar el espacio, nos van a prestar el espacio, nos van a reunir a las personas, y el Ministerio Caleb, los abuelitos, vamos a ir a ese lugar y a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, ore por eso y oremos para que el Señor siga dirigiendo su iglesia, hermanos. Y bueno, de verdad esta semana para mí ha sido una constante oración para poder traer el mensaje de la palabra de Dios, porque el domingo pasado, bueno, tuvimos un servicio especial y fue un servicio donde tuvimos la oportunidad de predicar el plan de salvación, hermanos. Ese día almas fueron salvas, pero como iglesia seguimos corriendo, como iglesia seguimos avanzando, seguimos con una carga espiritual que llevamos a los pies del Señor y orando, hermanos. Yo quiero el día de hoy poder dar un mensaje de ánimo a la iglesia, ¿okay? Yo quiero el día de hoy traer un mensaje de ánimo porque, bueno, como seres humanos no estamos exentos a desanimarnos, no estamos exentos, hermanos, a veces no querer continuar como personas. Si les soy sincero, yo le decía a mi esposa el día jueves, ¿verdad?, que íbamos a visitar. Yo le dije, no quiero ir, no quiero hacer eso, pero eso es parte de lo que estamos viviendo, pues parte del dolor. No ignoramos y no podemos ignorar el dolor que llevamos como iglesia, pero he podido aprender, hermanos, que Dios se glorifica a través del dolor. Si Dios no se glorifica, el enemigo también puede tomar ventaja a través del dolor, puede llevarnos al desánimo, a la depresión, y como iglesia el Señor está en control de nosotros. Amén. Y yo quiero que vayan a sus Biblias, por favor, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Esta semana he meditado qué palabras poder compartir para saber que Dios sigue en control de su iglesia. Hermanos, Dios sigue dirigiéndonos como congregación. Y bueno, orando, el Señor me permitió y habló a mi vida a través de esta porción de las Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el versículo principal, el 17, dice: pero el Señor, ¿qué dice, hermanos? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Quiero enfocarme el día de hoy en esa primera frase que dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Yo quiero el día de hoy, hermanos, recordar en este mensaje de ánimo una promesa, y es que el Señor está a nuestro lado. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos, por favor, y oramos. Señor Jesús, Padre, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de estar acá en tu casa. Señor, tú conoces nuestro corazón como congregación. Sabemos, Padre, que tú nos diriges, que tú estás en control de todo lo que vivimos, Señor. Pero en esta mañana yo te pido que tu palabra sea esa vitamina para nuestra alma, que nos infunda, Señor, el ánimo, el deseo, y sobre todo, Padre, que el día de hoy podamos recordar como iglesia que tú estás a nuestro lado. Yo te pido, Señor, por el mensaje, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, mi Dios, que edifiques tu iglesia y que me quites a mí, Señor, y seas usted poniendo palabras en mi boca. Toma el control y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta semana para nosotros como iglesia, porque bueno, quiero el día de hoy traer un mensaje para la iglesia. Amén. No ha sido una semana donde todo ha sido feliz, ha sido una semana cargada de dolor. Y bueno, como congregación hay dudas y hay preguntas. Y en las preguntas no hay falta de fe, se muestra nuestra humanidad, ¿ok? Se muestra nuestra naturaleza, que es de pecaminosa, que es de desconfianza, pero
lo que sí le puedo decir es, hermanos, que en los momentos más difíciles el Señor está a nuestro lado. Quiero hablar de este tema, pero yo quiero que usted imagine que el Señor está a su lado, como aquellos dos hombres que iban camino a Emaús y dicen que el Señor iba con ellos y ellos no lo comprendieron, sino que al final de su conversación ellos expresan y dicen: no ardía nuestro ¿qué? Nuestro corazón dentro de nosotros. Quiero también que usted pueda a partir de hoy sentir que Dios va a su lado, como cuando Jacob luchó con el ángel de Dios. ¿Se recuerda? Que tuvo ese encuentro con el ángel de Dios y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Bueno, hermanos, en estos momentos todos nosotros como iglesia necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, y no estoy hablando de manera pentecostal, sino que sea ese aliento, hermanos, que nos impulse como iglesia a seguir adelante. Mire, el dolor parece muchas veces sin propósito y una circunstancia que se escapa de las manos de Dios. Cuando transitamos un momento doloroso, parece que Dios nos ha dejado, parece que Dios nos ha abandonado. Pero el único, hermanos, que fue abandonado por el Padre fue el Señor Jesús, cuando cargó el pecado de nosotros sobre la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús dice: Señor Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la única persona que sintió la separación, y fue el único momento donde hubo una separación en la Trinidad. Pero hermanos, en medio de nuestro dolor, el Señor nunca se ha ido de nuestro lado. Mire, en medio de nuestras alegrías, el Señor estaba a nuestro lado, amén. Pero ahora, en medio de nuestro dolor, yo quiero en esta mañana recordarles que el Señor sigue a nuestro lado. Cuando vamos a 2 de Timoteo, esta carta fue una carta escrita en los peores momentos del apóstol Pablo. Yo quiero que usted entienda que cuando el apóstol Pablo dijo que el Señor está a mi lado, no lo dijo en una mansión, no lo dijo porque tenía todo lo necesario. El apóstol Pablo lo dijo en los últimos momentos de su vida. Mire, el apóstol Pablo dijo esta frase en medio de una cárcel, padeciendo por el evangelio. Y a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo: el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. La carta de Timoteo, específicamente la segunda carta, no solamente fue escrita en los momentos difíciles de Pablo, sino también fue escrita en los tiempos finales de este gran apóstol. Él dice en el capítulo 4, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces él estaba despidiéndose, mi querido hermano, de su iglesia y de Timoteo. Cuando vemos la situación de Pablo, podemos compararla a lo que nosotros estamos viviendo, y yo quiero comparar la vida de Pablo a la vida de la iglesia. Pablo, hermanos, estaba en una circunstancia de sumo dolor, estaba en un tiempo, hermanos, donde la ausencia de personas era constante en su vida. Estaba en un momento donde había problemas sumándose a los problemas que ya padecía. Pablo estaba en su peor momento, pero Pablo tenía una promesa que él alentó a los discípulos, es decir: el Señor está a mi lado. Hermanos, Pablo dejó un ejemplo, porque en sus últimas palabras dirigidas a Timoteo, no solamente fue un apóstol que expresó la corrección, sino que en medio de su dolor, él alentó. Mire, Pablo se encargó de alentar a Timoteo en sus cartas, y le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, Pablo en las prisiones le decía a Timoteo: siempre me acuerdo de ti. ¿En dónde? En mis oraciones. Cuando Pablo estaba en esas circunstancias, Pablo fue un cristiano, un creyente que alentaba. En medio de su dolor, el apóstol Pablo era un hombre que alentaba. Y de verdad, hermanos, esta semana yo le he comentado a mi esposa que ha admirado muchísimo a nuestro hermano Wilfredo, a nuestra hermana Rina, porque nos han dado aliento, hermanos, en medio del dolor. Ahora, como iglesia, no es un dolor único, es un dolor que todos compartimos. Por eso yo quiero que usted esta mañana, todos los que estamos acá sentados, salgamos creyendo en una promesa, y es que Dios va a nuestro lado. Mire, Pablo, en medio de su aflicción, animado. Pablo en su peor momento estaba procurando ser de ánimo
a los discípulos, a Timoteo, Pablo le estaba diciendo que siguiera adelante. Dice Pablo que ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Pero recordemos la situación que vivía Pablo. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en los tiempos finales de su vida, Pablo estaba en medio de un momento doloroso, hermanos, al igual que nosotros como iglesia. Hermanos, el dolor, he estado investigando un poco sobre esto. El dolor, hermanos, hay un dolor físico, ¿okay? Aquel que usted siente en su cuerpo, por ejemplo, cuando usted se pega en el dedo pequeño del pie. ¿Quién ha sentido ese dolor? Hermano, el dedo más insignificante del cuerpo, porque pareciera que está ahí solamente para causar ¿qué? Dolor, hermano, porque a veces ni usted se corta la uña de ese dedo. ¿Sabe? Ese pequeñito dedo, hermanos, hace y provoca en nosotros un dolor físico. Pero no solamente está el dolor físico, también está el dolor emocional. Pero aparte del dolor emocional, hay un dolor, hermanos, más intenso que se aloja en nuestra alma. Es un dolor, hermanos, que no se puede explicar, es un dolor que parece nunca salir, pero hermanos, Dios está a nuestro lado en medio de ese momento. Mire, Pablo, en medio de sus prisiones, a pesar que él era libre en Cristo, estaba preso en una cárcel en Roma. Él libertaba a muchos con el Evangelio. Por eso le dije al principio que como iglesia, hermanos, este dolor debemos guiarlo para que nos lleve a glorificar el nombre de Dios. Mire, el dolor no está mal, debemos dolernos, debemos llevar nuestras lágrimas, hermanos, pero el dolor no nos puede hacer prisioneros, nos debe ayudar a otros a llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Cuando hablamos de Timoteo, específicamente de la segunda carta, el apóstol Pablo advierte a Timoteo de algunas cosas, como iglesia, como discípulo, y Dios nos advierte a nosotros como cristianos de algunas verdades que están en la palabra de Dios, hermano. Dice 2 de Timoteo 2:3, vaya ya, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Voy a estar moviéndome en este libro y otros más. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Están conmigo ya, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Tú pues, ¿qué dice, hermanos? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si eres un buen soldado, vas a sufrir penalidades. Mire, hermanos, y este año como iglesia, el Señor estaba viendo una iglesia como un buen soldado, porque yo quiero comparar a Pablo con la iglesia. El Señor tiene en sus manos un buen soldado, y cuando digo un buen soldado somos nosotros como iglesia. Y el Señor nos advierte que van a venir las penalidades, van a venir los sufrimientos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Porque a vosotros, ¿qué dice ahí, mi querido hermano? Os es concedido, o sea, quiere decir que nos los está dando, pero mira lo que dice a continuación, ¿a causa de quién? De Cristo. No solo que creáis en quién, en Él, sino que también, ¿qué dice, hermanos? Padezcáis por Él. Miren, cuando hablamos del padecimiento, muchas veces encontramos en el padecimiento que Dios nos ha abandonado, que Dios no tiene propósito a través del padecimiento, que Dios, hermanos, se olvidó de su iglesia al momento de permitirnos pasar por un momento doloroso. Pero el versículo 29 dice, a vosotros os es concedido, y nos da la causa, hermanos, la causa del padecimiento en la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo es el mismo Señor Jesús. Y dice el versículo, no solo que creáis en Él. ¿Quién cree en el Señor? Amén. Hermanos, es una bendición creer en un Dios vivo que nos consuela. Mira, es una bendición creer en un Dios vivo que nos provee, que nos alienta, que nos suministra. Estaba compartiendo el día de ayer en la ruta que la palabra de todo ser humano necesita vitaminas. Usted necesita vitaminas. Amén. Tome vitaminas. Hay complejos multivitamínicos que traen un poquito de todo. Hermanos, como personas cristianas, usted y yo necesitamos vitamina espiritual que proviene de la palabra de Dios. Y creemos en un Dios vivo que nos da esa vitamina necesaria para seguir adelante. Pero el versículo también dice, no solamente que creas en Él, sino que también padezcáis por ¿quién?
por Él, hermanos. Mire, parece duro que el sufrimiento llegue a los hijos de Dios. A veces pensamos que, Señor, estamos haciendo lo correcto, porque, bueno, dice la Biblia que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Hermanos, pero no solamente es hablar que usted y yo vamos a sufrir, porque, bueno, estamos padeciendo un momento difícil. ¿Sabe? No solamente es recordar lo doloroso de las pruebas, pero también es importante recordar a quién tenemos a nuestro lado. Mire, el dolor, como le dije, no le estoy animando a que usted olvide el dolor, eso es imposible, pero sí quiero animarle en esta mañana que usted, en medio de nuestro dolor, recordemos quién va a nuestro lado. Mire, quién va en ese momento de cargas, en ese momento donde parece la oscuridad y la soledad, tenemos a nuestro lado a un Dios vivo. Pablo, no solamente en 2 de Timoteo, habla de las persecuciones. El apóstol Pablo dice que iban a haber tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habían hombres que iban a amar a sí mismos más que a la verdad. Habla de hombres depravados con apariencia de piedad. También habla, hermanos, de creyentes que iban a resistir a la verdad. Y también habla de personas que iban a abandonar la verdad. Todo eso Pablo lo enseña en el momento final de su vida. Todo lo que describe el apóstol Pablo es en el peor tiempo de su vida, en el tiempo donde el peligro estaba latente en su vida. Hermanos, y ahorita como iglesia estamos en un momento donde el dolor está latente. Pero, ¿qué hacer, mi querido hermano, en estos momentos como iglesia? ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Cómo nos puede enseñar el día de hoy a qué hacer? Bueno, número 1, mi querido hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vaya allá, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, con la frase en mente que dice que el Señor estuvo a mi lado. Bueno, hermanos, número 1, el Señor está a nuestro lado para pelear la buena batalla. Escuche bien, mi querido hermano. El Señor está a nuestro lado para pelear la buena batalla. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el 6. Dice: porque yo, ¿qué dice, hermanos? Ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano. Pero mire lo que dice el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Mi querido hermanos, en estos momentos como iglesia, mire, tenemos una batalla que seguir peleando. Es una batalla, hermanos, que no se detiene. El enemigo, hermanos, no tomó un tiempo de descanso. El enemigo sigue atacando su iglesia. El enemigo, hermanos, sigue afectando nuestra vida espiritual. El enemigo, mi hermano, sigue y quiere seguir haciendo daño dentro de la iglesia. Pero como cristianos, en medio del dolor, no es que usted lo olvide, no es que usted deje de pelear, no es que yo voy a abandonar mi carrera, es que recuerde que el Señor va a mi lado para yo pelear la buena batalla. Mire, para pelear la buena batalla, hermanos, no se necesita una fortaleza física, se necesita un corazón quebrantado que le diga a Dios: no puedo, pero en tus fuerzas voy a seguir adelante. Amén. Mi hermano, como iglesia, nuestro corazón se ha vuelto agua, pero el Señor quiere de nosotros una iglesia que le diga: Señor, no puedo, no tengo las fuerzas, mi corazón está vuelto agua, Padre, pero tú estás a mi lado para pelear la buena batalla, mi hermano. Mire, hermanos, qué difícil es pelear la buena batalla cuando todo está mal. Qué difícil, hermanos, es encontrar en la palabra de Dios versículos que alienten nuestra alma cuando nuestra mente está nublada por las dificultades que vivimos. Mire, qué complicado es encontrar en las personas que nos rodean palabras de ánimo para sufrir nuestro dolor. Mire, qué difícil es, mi querido hermano, poder expresar palabras de aliento cuando mi corazón se ha vuelto nada, hermanos. Pero Dios está a su lado para pelear la buena batalla, hermanos. Mire, como iglesia no podemos abandonar nuestra carrera, sino recordar que Dios está a mi lado para sostenerme, hermano. Dios está a su lado, mi querido hermano, para sostener su mano. Mire, Dios está a nuestro lado para levantarnos cuando no podamos más. Ahí está Dios como los que iban de camino a Emaús. Mi hermano Pablo dijo
He peleado la buena batalla porque Dios estaba de su lado. Mira, hermanos, la iglesia es un cuerpo viviente que camina sobre fuego y momentos difíciles. Cuando todo parece imposible, cuando parece que Dios nos ha dejado, mi querido hermano, Dios nos recuerda que somos soldados, que peleamos la buena batalla porque Él nos da la fuerza. Vaya por favor a Juan, capítulo 15. Dejo un marcalibros en 2 de Timoteo. Juan, capítulo 15. Por favor, usted llame un fuerte amén. Amén. El versículo 7, por favor. Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios. Juan, 16. Juan, capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo, ¿qué dice, hermano? La verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice, hermanos? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Mire, es tremendo, hermanos, que el Señor nos dejó una persona para consolarnos. El versículo 13 dice, pero del mismo Juan, pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, ¿qué dice, hermanos? Las cosas que habrán de venir. Hermanos, cuando usted quiera abandonar la buena batalla, refúgiese en el Espíritu Santo. Mire, no hay mejor consolador que el Espíritu Santo. Las palabras de Dios, hermanos, no se las lleva el viento. Mire, en ese momento de oscuridad, en ese momento de lágrimas, usted suplique para que el Señor no seque sus lágrimas, sino para que el Señor recoja nuestras lágrimas, hermanos. Mire, para que el Señor lleve sobre sus hombros esa carga pesada que llevamos. Dice Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Mire, como iglesia, hermanos, no podemos ignorar la carga que llevamos. No podemos hacer y obviar todo lo que vivimos, pero sí debemos recordar que Dios va a mi lado para yo pelear la buena batalla, para yo ir a Él con mi peor carga. Como dice Hechos 20:24, hermanos, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, esta carrera que Dios nos ha dado, no todo va a ser color de rosas. No siempre va a haber gozo y lo estamos viviendo. No siempre, hermanos, va a haber alegría. No siempre va a haber providencia. Pero Dios va a mi lado para yo pelear la buena batalla, hermano. Dios necesita que usted y yo hagamos una sola cosa. Constantemente vayamos a Él recordando que Él va de nuestro lado. Mira, hermanos, estos meses que vienen, el Señor necesita de soldados que sigan peleando la buena batalla. Amén. El Señor, hermanos, no solamente a través del apóstol Pablo le instó, ¿verdad? Y dice, he peleado la buena batalla, sino que también, mi querido hermanos, vaya por favor a 2 de Timoteo, capítulo 9. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Hermanos, el Señor está a nuestro lado para pelear la buena batalla. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Cuando estén allá me dan un fuerte amén, por favor. Dice ahí la palabra del Señor. Procura, ¿qué dice, hermanos? Venir pronto a verme. Pero en el versículo anterior, el apóstol Pablo recuerda una promesa que dice, por lo demás, ¿me está guardada qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira, el apóstol Pablo era un hombre como usted y como yo, un hombre de emociones. Él en el versículo 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, el Señor me va a premiar. Pero en el versículo 9 manifiesta una necesidad que tenía y dice el versículo, procura venir pronto ¿a qué? A verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire, Dios no solamente está a nuestro lado para pelear
la buena batalla, sino que Dios está en nuestro lado para caminar en medio de la ausencia de personas. ¿Y por qué le digo esto, mi querido hermano? Porque usted con los días, usted y yo como iglesia con los días, vamos a comenzar a hacer las actividades que ya tenemos. Mire, usted y yo, hermanos, y el Señor nos dé fortaleza, amén, que el Señor nos dé la fortaleza, vamos a comenzar a retomar actividades, ministerios. Mira, le puedo poner, perdonen el ejemplo, el día jueves, íbamos a visitar, hermanos, y si les soy sincero, no quería ir. Y no porque no quería obedecer la palabra de Dios, sino que había una ausencia física en nuestra ruta. Mira, había una ausencia física que duele, hermanos. Y el apóstol Pablo pasó por esa ausencia, no solamente de personas que estaban con el Señor, sino que él también expresa que había una soledad de personas porque estaban en ocupaciones. Obviamente dice la Biblia allí que había uno que se había ido al mundo. Demas se fue al mundo, pero no todos se fueron al mundo. Otros lo dejaron por necesidad, como por ejemplo Crescente y Tito, fueron a hacer cosas necesarias. Pero hermanos, en estos momentos va a haber tiempos donde como cristianos bautistas de la Iglesia de la Espada vamos a estar solos. Mire, nuestra vida va a volver a lo cotidiano y va a llegar los momentos de soledad donde no hay nadie a nuestro lado físicamente que nos va a animar a seguir adelante. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿cómo sigo adelante? Pastor, si a mi lado por necesidad, porque Tito fue a hacer la obra de Dios. Pastor, no hay nadie a mi lado porque los hermanos están asumiendo sus ocupaciones. Pastor, nadie me considera. No, hermanos, usted está siendo considerado por el Rey de Reyes y Dios de Dios. Y Dios está a su lado en medio de su soledad. Mira, a Pablo lo abandonaron por amar al mundo. A Pablo, hermanos, lo abandonaron por la obra de Dios. Y Pablo le dice una necesidad que él tenía. Él dice, procura venir pronto ¿a qué? A verme. Hermanos, cuando usted y yo nos sintamos presionados, no solamente pensemos en la presencia de Dios que va con nosotros, sino usted y yo hagamos manifiesto la necesidad que tenemos de que alguien nos anime. Mire, usted no está solo, yo no estoy solo. Alguien puede recoger mis lágrimas y decirme, sigue adelante, vale la pena. Hermanos, pero ¿qué pasa? Muchas veces, en medio de nuestros momentos dolorosos, nos encerramos. Pablo parece ser un hombre de valentía, que no necesitaba a nadie. Pablo parece ser un hombre fuerte en el Señor, pero él expresa unas palabras que vemos la necesidad de un compañero de batalla. Él dice, procura, ¿qué dice ahí, hermanos, en el versículo 9? Procura venir pronto a ver. Mi querido hermanos, en medio de la soledad que usted pueda pasar, tanto física como emocional, Dios va a su lado. Mire, tal vez usted va a retomar sus ministerios y usted va a sentirse solo emocionalmente. Bueno, Dios está a su lado. Y mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1. Vaya allá, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5, por favor. Amén. Cuando esté allá me da un fuerte amén. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Número 1, hermanos, el Señor va a nuestro lado para pelear la buena batalla. Número 2, el Señor está a nuestro lado en medio de la soledad. Cuando usted, hermanos, sienta que no hay nadie que lo anime, refúgiese en el Señor. Y mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera, ¿qué dice, hermanos? Que abundan en nosotros las aflicciones ¿de quién? De Cristo. El versículo sigue diciendo, así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nuestra consolación. Hermanos, cuando usted esté como el apóstol Pablo, como iglesia, estemos en ese momento de soledad, donde pareciera que nadie nos prestara atención, donde pareciera que nadie nos infundiera aliento, ánimo, dice la palabra de Dios, hermanos, que en Cristo abunda la consolación. Hermanos, refugiémonos como iglesia en el Señor Jesús. Pastor, ¿qué me aconseja para seguir adelante? Constantemente vaya al Señor Jesús. Cuando esté bien, cuando esté mal, cuando haya lágrimas, cuando haya risas, cuando haya buenos recuerdos, cuando haya malos recuerdos, usted dígale, Señor, te necesito.
necesito a mi lado porque yo quiero seguir peleando la buena batalla. Señor, ahorita que siento que estoy solo, dame las fuerzas, provéeme de esa consolación que abunda en Cristo, Señor, para yo seguir adelante. Mire, Pablo, como un hombre como usted y como yo, sufrió muchas cosas. Pablo fue abandonado por uno de sus colaboradores. Pablo fue abandonado por personas. Pablo, hermanos, quedó solo en una cárcel. Pero Pablo nunca olvidó que el Señor estaba a su lado. Hermanos, como la iglesia de la espada, no hay palabra humana que nos ayude a seguir adelante. Lo que nos ayuda a seguir adelante, hermanos, es el consuelo que viene de la palabra de Dios. Pero le quiero animar, usted tome en serio el consuelo de Dios. Número 3, hermanos, vaya ya a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, por favor. Amén. El Señor está a mi lado, ¿para qué, hermanos? Para pelear la buena batalla. El Señor está a mi lado en medio de la soledad. No solamente, hermanos, dice el versículo 14, 2 de Timoteo 4, dice ahí la palabra de Dios. Alejandro el caldelero, ¿qué dice? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto ¿a quién? A nuestras palabras. En mi primera defensa, hasta el 15, dice ahí, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire, el Señor está a nuestro lado y nos da la fuerza para soportar las aflicciones. ¿Sabe? Cuando el rey David estaba pasando su persecución con el rey Saúl, hermanos, él expresa palabras de aliento. Hermanos, el rey David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, el rey David expresó en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Esos salmos no fueron escritos en el palacio del rey, fueron escritos a través de un hombre que estaba siendo perseguido, a través de un hombre que estaba viviendo el dolor. Y Pablo, hermanos, estaba sintiendo la aflicción de personas, pero en el versículo 17 él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Mire, cuando lleguen las aflicciones a nuestra vida, como dice en 1 Timoteo 1:20, habían hombres que le causaron a Pablo males. Habían hombres, hermanos, que afligieron al apóstol Pablo. Habían hombres, hermanos, que llevaron el sufrimiento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, fue apedreado. El apóstol Pablo, hermanos, padeció necesidad. Hermanos, el apóstol Pablo padeció persecución, sufrió naufragio, pero él dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, hermanos. Mire, la fuente de nuestra fuerza para seguir adelante en medio del dolor como iglesia no es mi hermano en Cristo, porque mi hermano ya en un momento tal vez no va a estar conmigo, va a estar haciendo sus actividades. Sus palabras me infunden aliento, sus palabras me ayudan a seguir adelante. Pero el que está a nuestro lado de manera constante es el Señor Jesús para decirnos, sigue adelante. Amén. Hermano, no se refugie en frases motivacionales. Refúgiese en el poder de la palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, como iglesia, en la aflicción, entienda que el Señor camina en medio de nosotros. Cuando el Señor oró en el Getsemaní, Él le dice al Padre, pasa de mí ¿qué? Esta copa, pero hágase tu voluntad. Mi querido hermanos, hay copas como creyentes que no queremos tomar. Y una de las que no queremos ninguno tomar es la copa del sufrimiento y del dolor. Hermanos, si el Señor Jesús dice al Padre a través de su oración en agonía, pero hágase tu voluntad. Hermanos, Jesús era Dios. Porque nosotros como hombres no tenemos la suficiente fuerza para decirle, Señor, está bien, es tu voluntad, mi hermano. Nosotros estamos en un proceso de decir, Señor, no lo comprendo, pero dame fuerzas. Señor, aún no lo he aceptado, pero dame fuerzas. Señor, la aflicción no la comprendo el para qué, pero ayúdame a pasarla. Señor, no entiendo para qué me estás probando. Señor, no quiero esa prueba, pero Señor, camina a mi lado y dame fuerzas.
Mira, Pablo no solamente peleó la buena batalla porque el Señor iba a su lado, no solamente, hermanos, sufrió la soledad porque el Señor estuvo a su lado, sufrió las aflicciones porque estuvo a su lado. Y el versículo 17, regresa a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, del 16 al 18, que es el versículo central. El apóstol Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno, ¿qué dice? Estuvo a mi lado. Pero mire lo que dice: sino que todos me desampararon. Y Pablo muestra acá misericordia y les dice: no les sea tomado, ¿en qué? En cuenta. Hermanos, ¿por qué Pablo expresa esas palabras de perdón? Porque en el versículo 17, él da la razón final para decir: por esto es que yo he seguido adelante. Pablo no expresa y dice: yo he seguido adelante gracias al pastor que me trajo a los pies de Cristo. Pablo no expresa y dice: yo he seguido adelante porque me alegra ver las iglesias. No, hermanos, Pablo expresa en el final de su vida: pero el Señor, ¿qué dice, hermanos? Estuvo a mi lado, y no solamente estuvo a su lado, y dice: y me dio fuerzas. Hermanos, las fuerzas para seguir adelante como iglesia provienen de Dios. Mira, hermanos, el apóstol Pablo peleó la buena batalla, soportó las aflicciones, avanzó en medio de la soledad, resistió en la debilidad. No solamente dice eso, dice el versículo 18, y el versículo 17 dice: así fui librado ¿de qué? De la boca del león. Mire, Pablo fue librado de la boca del león, del enemigo, pero no porque él era un superhombre, no porque él no lloraba, no porque él no padecía dolor, sino porque él comprendió que Dios iba a su lado y le dio la fuerza necesaria. Hermanos, no ore para que el Señor pase el dolor, no ore, mi hermano, para que Dios nos enseñe el porqué, ore para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Hermanos, no oremos para quejarnos: Señor, ¿por qué? Oremos para que Dios nos ayude a simplemente avanzar en medio de lo que vivimos como iglesia. Mire, Pablo, acá en el versículo 18, dice: y el Señor me librará ¿de qué? De toda obra mala. Hermanos, el apóstol Pablo expresó una frase tan hermosa que como iglesia debemos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que en medio de todo lo que vivimos, el Señor va a nuestro lado. Mira, hermanos, sosténgase fuerte de la mano de Dios. Y con un propósito. Mira lo que dice el versículo 17. No solamente Dios estuvo al lado de Pablo y le dio fuerzas, sino un para qué. Mira lo que dice: para que por mí, ¿qué dice, hermanos? Fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, ¿qué dice, hermanos? Oyesen. ¿Sabe? A veces como iglesia queremos obviar los momentos difíciles. Y usted y yo queremos pasar la página lo más rápido posible. Pero, hermanos, en medio del dolor hay un propósito, y lo vamos a ver, lo estamos viendo con almas salvas. Mire, el domingo pasado, en el memorial de nuestro hermano René, yo pude ver una pizca, porque es una pizca de lo que Dios va a hacer. Amén. Una pizca del propósito del dolor que estamos viviendo. Al ver almas levantar su mano y decir: yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Hermanos, esta semana, y fue de impacto, conocimos a un señor en la ruta. Él tiene 62 años. Lo visitó la hermana Gabriela, el hermano Reni. Él conoció al Señor con este grupo de hermanos. Él sufrió un ACV hace 2 semanas, no sé el tiempo específico, pero él era bombero, él sirvió por 32 años. Él estuvo presente, o él estaba prestando servicio cuando la tragedia de Tacoma. No sé si usted estuvo en ese tiempo en La Guaira. Y él expresa que ese día se quedó dormido. Él se quedó dormido y ese día no fue a trabajar. Bueno, ese día toda su promoción, toda, hermano, murió en la tragedia de Tacoma. Mira, hermanos, y ese hombre, aún después de un ACV, Dios cuidó su vida con un propósito: que conociera del Señor Jesús. Hermanos, la iglesia, en medio del dolor, va a ser
de gloria para el Señor, porque vamos a ver personas llegar a los pies de Cristo. Mire, vamos a ver jóvenes llegar a los pies de Cristo. Hay personas que usted y yo no sabemos que han sido salvas por el mensaje que está corriendo por todos lados. Amén. Mire, tal vez usted y yo no vamos a conocer los frutos, pero Dios está obrando de una manera tan especial a través del dolor que la iglesia, la espada, está viviendo, que a veces no nos vamos a dar cuenta del magnífico plan de Dios a través del dolor. Pero como iglesia es difícil enfocarnos en lo bueno del dolor. Por eso yo le quiero decir esta mañana que el Señor va a nuestro lado. Vaya por favor a Jeremías capítulo 20, versículo 11. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Quiero recordar 3 promesas del Señor Jesús para nosotros seguir adelante. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 11. Jeremías, hermanos, fue un hombre de sufrimiento, un hombre, hermanos, que padeció muchísimas cosas, pero en medio de sus momentos dolorosos, dice el versículo 11, mas Jehová, ¿qué dice, hermanos? Está conmigo, ¿como qué? Como poderoso gigante. Hermanos, primera promesa, hablando de que el Señor va a nuestro lado. El Señor no va a nuestro lado de manera pasiva. El Señor no va a nuestro lado sin hacer nada. No es que Dios simplemente me acompaña. Sabe que hay compañías que a veces van pero no hacen nada. ¿Usted ha vivido esas compañías? Que van es a caminar, pero no colaboran en el asunto. Van ahí, uno los apura, entonces no ayuda mucho. Pero bueno, el Señor no es así. El Señor no es una ayuda pasiva. El Señor no es una ayuda, no es una persona que va a nuestro lado solamente para darnos palmadas por la espalda. No, el Señor va obrando en cada paso que usted y yo damos. El Señor, hermanos, va como un poderoso gigante protegiendo a su iglesia. Hermanos, dice la Biblia que el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen. Mi hermanos, Dios sigue en medio de su iglesia la espada. Amén. Hermanos, Dios sigue al lado de la iglesia la espada como poderoso gigante, y vamos a hacer grandes cosas en las manos de Dios. Pero ahorita, hermanos, usted no olvide que Dios está a su lado para protegerle, para animarle, mire, para defendernos. No solamente eso, vaya por favor al Salmo 121. Salmos capítulo 121, versículos 1 y 2, por favor. Dice así, ¿están allá conmigo, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. Mi socorro viene ¿de quién, hermanos? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol, que dice mi querido hermano, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mi querido hermano, como iglesia, no olvide que Dios va a nuestro lado como poderoso gigante, como nuestro pronto socorro, hermanos. Mire, el socorro que usted y yo necesitamos viene de Dios. Y mire lo que dice el Salmos 46.1, por favor. Salmos capítulo 46, versículo 1, cuando usted ya me da un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor, Salmos 46, versículo 1. Dios, ¿qué dice, hermanos? Es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? En las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea ¿qué? Removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Versículo 8. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con fuego. Y versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice, mi querido hermano? Está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi querido hermano, como iglesia, sigamos peleando la buena batalla
con Dios de nuestro lado. Sigamos sufriendo las aflicciones con Dios de nuestro lado. Sigamos, hermanos, caminando en medio de la soledad con Dios de nuestro lado, hermanos, porque el Señor va como poderoso gigante a nuestro lado. Hermanos, como pastor, yo quiero animarles esta mañana que su ánimo durante este tiempo provenga del Señor. Refúgiese en la palabra de Dios. Mire, tome un tiempo para hablar con Dios y que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante haciendo la obra del Señor. Amén. Vamos a orar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Señor Jesús, estamos en esta mañana delante de tu presencia como iglesia, dándote las gracias por tu amor, Padre, por tu misericordia. Y Señor, en esta mañana como iglesia venimos ante ti con un corazón derramado, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, que vas a nuestro lado, en medio de las aflicciones, en medio del dolor. Mi querido hermano, este mensaje, más que para exhortarte, más que para darte una dirección, fue para darte un ánimo específico y que nunca olvidemos como iglesia que Dios va a nuestro lado. Mire, Dios va a nuestro lado en el valle, Dios va a nuestro lado en la montaña, pero también Dios va a nuestro lado en el valle de la sombra de la muerte. Mi querido hermano, como pastor, quisiera animarte, quisiera entrar en tu corazón y sacar el dolor que tienes, quisiera hacerte olvidar todo, pero solo Dios puede darte un verdadero consuelo y ayudarte a seguir peleando la buena batalla. Si tú me dices, pastor, oré por mí, Dios habla mi vida, yo voy a seguir adelante, de la mano de Dios, pastor, yo voy a pelear la buena batalla. Pastor, de la mano de Dios yo voy a pasar todo este tiempo. Pastor, de la mano de Dios yo voy a padecer el dolor y nunca voy a olvidar que Dios me dará las fuerzas necesarias para pasar este momento. Levanta tu mano, por favor. Amén, amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Refúgiese en el Señor. La fuente de poder, hermanos, que usted y yo necesitamos es Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de tu iglesia y sabemos que tú sigues en el trono dirigiéndonos como congregación. Mi Dios, yo te pido por fortaleza, que nos ayudes, que nos des el ánimo necesario para seguir adelante y que nos des las fuerzas, Señor, necesarias para seguir peleando la buena batalla. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por darnos el regalo de la salvación y sobre todo por estar en nuestros corazones para consolarnos y fortalecernos. Te alabamos, mi Dios, y pedimos que bendigas el resto del servicio y oramos aquí en el nombre de Jesús. Amén.